Bienvenidos a un nuevo encuentro científico para la revista Medicina Buenos Aires. Yo soy Gabriela Carro y formo parte del comité de redacción. En este caso vamos a hablar sobre el artículo Recomendaciones actualizadas para la vacunación de adultos con enfermedades respiratorias de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria 2023, que fue publicado en la revista Medicina en 2024 en el volumen 84. Habla acerca de un tema muy importante, no solamente para neumonólogos, sino para los clínicos, diabetólogos, nefrólogos, para toda la comunidad médica. Y tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Carlos Luna, profesor titular consultor del Departamento de Medicina en Neumonología, Facultad de Medicina, consultor de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, la doctora Laura Pulido, neumonóloga del Hospital Italiano de Rosario, coordinadora de la sección Infecciones Respiratorias de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, el doctor Alejandro Videla, jefe de servicio de neumonología del Hospital Universitario Austral, profesor adjunto de atención médica primaria, Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, el doctor Oscar Rizzo. Él es médico neumonólogo, exdirector del Departamento de Infecciones Pulmonares de la LAB, ex coordinador de la sección Infecciones Respiratorias de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, director del Centro de Fibrosis Quística del Hospital María Ferrer. Ellos son 4 de los 6 autores junto a María Laura Gauna y Alejandro Chirino de este artículo, y les agradecemos desde la revista Medicina la generosidad de compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros, así que voy a comenzar con algunas de las preguntas. La primera es para el doctor Rizzo y es ¿cuáles son las vacunas que deben aplicarse a personas mayores de 65 años? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, un placer estar en este Zoom. Les voy a contar un poco cuál es la realidad en estos 4 o 5 minutos que tenemos sobre las vacunas. Sabemos que vacunarse es eficaz y seguro, diríamos, para prácticamente todos los pacientes. Todas las vacunas han sido aprobadas por los sistemas regulatorios del país. Sabemos que la ley 27.491 establece un grupo de vacunas que son obligatorias y gratuitas que constituyen un bien social en ese sentido. Existe un calendario de vacunación para adultos que es bastante amplio y dentro de eso uno podría ver cuáles son las que corresponderían a los mayores de 65 años. Para empezar, diríamos las que son independientes de la edad, o sea, más de 19 años, vacunación para adultos y que están en el calendario, es la triple viral, por ejemplo, la vacuna para el meningococo, tanto para el A, el C, el W y el I y el B, la hepatitis A y la hepatitis B, que pueden ser aplicadas a mayores de 19 años. También, diríamos, se puede aplicar la Haemophilus influenza tipo B. Ahora, ¿cuáles son las vacunas que específicamente son para mayores de 65 años? La vacuna para influenza, que es una vacuna, como sabemos, anual, que se debe repetir todos los años. La vacuna para el neumococo, de la cual tenemos 3 variantes, digamos, la conjugada 13 valente, actualmente tenemos la conjugada 20 valente y la polisacárida 23 valente. Y recientemente, digamos, se agregó también la vacuna para el virus incisional respiratorio para mayores de 65 años. Estas vacunas constituyen la base de lo que podríamos decir los neumonólogos deberíamos en estos momentos poder aplicar a nuestra población añosa mayor de 65 años, y quizás porque nosotros también somos efectores de salud, deberíamos contar con la otra vacuna que es importante para los mayores de 50 años, que es la vacuna del herpes. Que en esta charla, en este Zoom, vamos a tener algunos datos más de cada una de estas vacunas que le estoy comentando. Así que les dejo aquí, digamos, en esta pequeña introducción, para que mis compañeros puedan contar un poco sobre el resto de las vacunas, de acuerdo a las preguntas que nos quieras decir, Gabriela. Gracias. Sí, no sé si el doctor Videla quería compartir alguna diapositiva. Bueno, esa es la diapositiva que habíamos visto, es decir, que yo comenté recién,
Lo que está señalizado en rojo, obviamente acá no se va a ver porque esta es lo que sería la vacunación global de todas las edades. Lo que está en rojo serían las que corresponden a la vacunación de adultos y son un poco las que yo estuve comentando recién. Así que si alguien, eso está accesible en internet, digamos, todo el calendario de vacunación. Con las edades, lo que está aquí marcado son las que corresponden, diríamos, al plan de adultos. La segunda pregunta es para la doctora Pulido. ¿Cuáles son los pacientes menores de 65 años que deben recibir vacuna antineumocóxica y antigripal? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y gracias nuevamente por la invitación. Es un honor para nosotros estar acá comentando más en vivo y en directo y hacerlo un poquito más ameno que capaz lo que puedan llegar a leer. Pero todo lo que estamos diciendo está dentro de las recomendaciones que ya escribimos. Bueno, vamos en cuanto a compartir las indicaciones tanto para vacunación contra influenza o vacunación contra neumococo, justamente las indicaciones son las mismas, ¿sí? Así que voy a hablar de las dos en general. Pacientes menores de 65 años, o sea que no tienen inmunosenescencia, y pacientes mayores de 2 años, es decir, que tienen mayores de 6 meses, es decir, que su sistema inmune no está tan inmaduro, entran con los llamados factores de riesgo, aquellos pacientes que tienen una inmunidad, aquellos que son inmunocompetentes, pero quizás tienen factores de riesgo para tener una enfermedad más grave, ¿sí? Y tener más riesgo para hospitalización, o tener justamente trastornos crónicos derivados por esto. Entonces, empecemos. En cuanto a factores de riesgo respiratorios, vamos a empezar por eso porque somos neumonólogos. A la cabeza están los trastornos obstructivos, como el POC, el asma, la fibrosis pulmonar o intersticiopatías, las bronquiectasias, trastornos metabólicos como la diabetes, insuficiencia renal crónica, hepatopatías o insuficiencia hepática. Desde el punto de vista cardiológico, coronariopatías, insuficiencia cardíaca, y aquellos, por ejemplo, que tengan alguna alteración en la inmunidad, o sea, inmunodeprimidos, como ya sabemos, oncológicos, pacientes con HIV, o pacientes con un tratamiento corticoideo prolongado. Por otro lado, también tenemos, a nosotros nos atañe el personal de salud, también tiene indicación de vacunación, en este caso influenza. En cuanto a influenza, también aquellas embarazadas, ¿sí? En cualquier trimestre del embarazo. También esto comparten ambas, tanto influenza como neumococo, enfermedades neuromusculares que puedan afectar justamente el manejo del clearance correcto de las secreciones, convivientes de pacientes inmunosuprimidos o inmunodeprimidos que ya habíamos dicho anteriormente, para influenza, personas que trabajen con aves vivas, por ejemplo, y aquellas pacientes que tienen internaciones en UTI por enfermedades respiratorias o enfermedades cardíacas. Y también quiero destacar dos patologías que por ahí no las tenemos en cuenta, ¿sí? Que son la obesidad, o un índice de masa corporal mayor a 40, y los tabaquistas, ¿sí? Sobre todo los que son más de 10 kilos en cuanto a carga de tabaco. Y en particular, cuando hablamos de vacunación contra influenza, ¿sí? La CDC a partir del 2010, después de la era post-pandemia, ¿sí? Ya decretó que todos los pacientes mayores o las personas mayores a 6 meses tienen la indicación de vacunación. Pero bueno, obviamente cuando hablamos como en Argentina, cuando hablamos de la provisión de vacunas que es limitada, ¿sí? Esto debemos priorizar, en este caso, los grupos de riesgo, que es lo que hacemos acá en Argentina. Perfecto, muchas gracias, doctora Pulido. Le pregunto al doctor Luna, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna antineumocóxica de 13 y 23 serotipos y qué diferencia tienen ambas con la nueva vacuna de 20 serotipos? Bueno, una breve introducción, digamos, los fumadores, los ancianos, los enfermos crónicos son propensos a infecciones pulmonares graves. Las vacunas reducen este riesgo, digamos, completando un poco lo que se ha dicho hasta ahora, y la inmunización, vimos, por ejemplo, con COVID, para COVID-19, redujo significativamente la transmisión y la gravedad. Esto es una cosa que tienen todas las vacunas, más allá de
evitar la enfermedad. Argentina cuenta con un calendario de vacunación, como dijo recién Oscar, en niños muy completo, con 17 vacunas indicadas a partir del nacimiento, con indicación del número de dosis, el momento en que se deben aplicar, los refuerzos, y se describen también algunos esquemas. Antes de 1945, la neumonía de los adultos era causada, por lo menos en los trabajos escritos para esa época, casi exclusivamente por el neumococo, que actualmente sigue siendo la bacteria que más comúnmente produce neumonía adquirida en la comunidad. Pero en la actualidad, si uno ve la etiología de la neumonía, es de lo más variada. Incluso hay trabajos muy serios que muestran que los virus en conjunto son una causa más común de la neumonía, incluyendo el virus de influenza y de COVID, que tienen obviamente una vacuna también. En muchos casos también pueden presentarse estas neumonías virales como tener una coinfección por una neumonía bacteriana. La vacuna antineumocócica de 23 polisacáridos fue la vacuna, es decir, si bien existió una vacuna anterior, pero esta fue la vacuna que existe desde hace más de 30 años y que es la que hemos estado usando hasta hace 10, 12 años, única que había disponible. Cubre el 85% de los serotipos que producen enfermedad neumocócica invasiva. El mayor inconveniente que ha tenido esta vacuna a lo largo del tiempo, la vacuna polisacárida, es la insuficiente capacidad de desarrollar inmunidad persistente que produce una vacuna que está apuntando hacia polisacáridos y no hacia proteínas. Las vacunas conjugadas, que ya existen también desde hace unos 15 años o más, que fueron en orden de aparición la 7 valente, que es la que se utilizó en los niños inicialmente, y siempre se utilizó en los niños, era limitada a 7 serotipos. La 10 valente salió después. También la 13 valente, que fue una vacuna que salió hace aproximadamente unos 10 años, aprobada acá en Argentina, era unos 7, 8 años, primero en los niños, después en los adultos, produce una respuesta inmune dependiente de la célula T. Esta sí, la vacuna polisacárida no es eficaz en los menores de 2 años, no son capaces de producir anticuerpos con la misma, y sí, la vacuna además previene las formas invasivas y también previene la neumonía, la otitis media por estreptococo-neumonía. La disminución de la aportación nasofaríngea produce también el llamado efecto rebaño, que también se ha mencionado para otras patologías, pero que creo que nosotros lo hemos escuchado hablar por primera vez con esta vacuna, que es lo que hace, es decir, el nieto, el niño, digamos, se libera de portar el neumococo y es el que después contagia al abuelito. Y bueno, al no estar infectado el niño, también de esta manera los adultos familiares también tuvo un efecto, y en algún momento se discutió si debía aplicarse incluso la vacuna 13 valente, que también inicialmente fue aprobada para los niños, en los adultos. Pero finalmente la vacuna debió ser utilizada y logró, digamos, mayores éxitos que los logrados inicialmente con la vacuna en los niños. Recordemos que la vacuna 7 valente y la 13 valente aún mejor porque cubrió más serotipos, fue capaz de no erradicar, pero de disminuir de una forma muy importante la meningitis neumocócica en los niños, una forma de meningitis muy, muy grave. Finalmente, la vacuna que fue aprobada muy recientemente en nuestro país, que es hace dos años que está en Estados Unidos y hace un año que está en Europa, es la vacuna de 20 valente, que es la vacuna de 20 serotipos. también es una vacuna que tiene una conjugada también con una proteína, y tiene las virtudes de las vacunas conjugadas que la precedieron, con un espectro de cobertura similar a la vacuna 23 valente polisacárida,
y en el pasado no se había conseguido una cobertura más amplia con vacuna conjugada, no porque no se deseara, sino porque por problemas técnicos que se fueron solucionando a lo largo del tiempo no cabían, digamos, más de 7 serotipos en la vacuna. Después esto fue aumentando hasta la situación actual. Perfecto, Doc. Le hago una cosa, bueno, igual la pregunta que seguía es cuáles son los resultados en los que muestra eficacia la vacuna antineumocóxica, pero ya dijo casi todo. ¿Y cuáles son los esquemas de vacunación? Y creo que tiene una diapositiva, ¿no? Para mostrarnos. Sí, primero, bueno, contesto la parte que tengo algo al respecto, y después muestro las diapositivas. Los resultados que muestran la eficacia. Bueno, en el Congreso 2007 nosotros invitamos a un neumonólogo sueco, en Mar del Plata, me acuerdo, y una de las cosas que contó lo que había pasado en Suecia antes de que existieran la vacunación de forma más masiva, se ofrecía la vacuna antigripal que no era obligatoria a los ciudadanos, y bueno, la mitad más o menos aprobó y la mitad no. El uso de la vacuna era gratuita. Lo que ocurrió que a los 10 años hicieron una encuesta, qué es lo que había pasado con estas personas que las localizaron, y efectivamente los enfermos que se habían vacunado vivían más, y los que vivían además estaban más sanos que los que habían sobrevivido y no se habían vacunado. Esa es una forma simple de ver el efecto que producen esta vacuna, la vacuna antigripal, la vacuna antineumocócica. Los estudios de efectividad demostraron que previene las formas invasivas de enfermedad neumocócica, la vacuna, y que atenúan la gravedad de las enfermedades no invasivas. Te estoy hablando en este caso de la 23 valente. Es una vacuna polisacárida, de una respuesta limitada, que es independiente del linfocito T, lo que ya dijimos, ¿no es cierto? Y que requiere, ya vamos a mostrar, un refuerzo transcurridos los 5 años de la vacunación original, después de los 65 años. Y bueno, hay varios estudios que han mostrado limitaciones de estas vacunas. Bueno, entonces se buscó, como vimos también, algo más inmunogénico a través de la conjugación con una proteína. Y las vacunas conjugadas, entonces, como producen esta respuesta inmune que mencionamos anteriormente, y producen la disminución de la aportación nasofaríngea, que también es responsable del efecto rebaño. La 13 valente en adultos, en un estudio realizado en Holanda por Bonten, que es un infectólogo, demostró una respuesta inmunogénica superior a la vacuna 23 valente para todos los serotipos que comparten vacunas, menos 2 de ellos que resultó igual. Y demostró una eficacia de alrededor del 50% para prevenir la neumonía adquirida en la comunidad invasiva por los serotipos incluidos en la vacuna, y demostró además una eficacia, no invasiva, y una eficacia del 75% para prevenir la enfermedad invasiva debida a los serotipos incluidos en la vacuna. Eso fue realmente un trabajo demoledor al respecto. La vacuna 20 valente, obviamente no fue necesario hacer un tipo de estos estudios, y demostró, sí, que en un estudio pivotal, que tiene una efectividad igual a la de la vacuna 13 valente en los serotipos que tiene, pero tiene un número de serotipos muy parecidos al otro. Yo así voy a compartir, a ver cómo puedo compartir la presentación que tengo. A ver, ya la tengo. Segundo, que quiero mostrar, porque es más sencillo mostrarlo en figuras que a ver, no me aparece acá. A ver, un segundito. Ahí está. ¿Puedo compartir o así que está? Sí, sí. Ahí estoy. Ese está. ¿Se ve? Ahí aparece, ¿verdad? Ahí está apareciendo, ahí está empezando a compartir. Bien. Bueno, entonces acá tenemos con respecto a lo que es en la vacunación la vacunación que se utilizaba antes, que la vacunación
consecutiva de vacuna 13 valente y seguida de la 23 valente, o preferentemente de esta manera, secuencial. En aquellos que no tienen factores de riesgo, bueno, entonces es recomendada así, siempre después de los 65 años, primero la 13 valente, preferentemente segundo la 23 valente. En aquellos que tienen enfermedad crónica, son fumadores o están en instituciones de cuidados crónicos, lo mismo, claro, esto puede ser la indicación aún antes de los 65 años, un año de diferencia entre la 3 y la 23 valente, y después de transcurridos, después de los 65 años y habiendo transcurrido 5 años después de la última vacunación con 23 valente, está recomendado un refuerzo. Con respecto a aquellos que tienen compromiso inmune, asplenia anatómica o funcional, o aquellos que tienen también fístula de líquido cefalorraquídeo y otras opciones que hacen fácil un contagio, entonces, sí, en estos casos, por el compromiso inmune particularmente, se puede acelerar la vacunación, completar la vacunación, digamos, de la 13 valente con la 23 valente, e incluso también en estos casos sí se acepta que se dé una segunda dosis de 23 valente 5 años después de la primera, y siempre también una nueva dosis después de los 23 años, después de los 65 años. Y finalmente está la vacuna nueva. La vacuna nueva, bueno, es mucho más simple, por lo menos como está presentado hasta ahora. En aquellos que no tienen factores de riesgo, estamos hablando de adultos, por supuesto los niños el esquema es diferente, pero en los adultos una sola dosis de vacuna en los mayores de 65, después de los 65 años. En aquellos que tienen algún motivo por el cual deban vacunarse antes de los 65 años, bueno, puede darse en ese momento o como cualquier otro después de los 65 años si estos factores ocurren después de esa edad. Y finalmente aquellos que tienen riesgo aumentado de enfermedad neumocócica como compromiso inmune, asplenia anatómica funcional o fístula de líquido cefalorraquídeo, etcétera, puede utilizarse entonces también única vacunación, sea antes o después de los 65 años. Bueno, eso es todo. Una consulta, doctor Luna. Si el paciente tiene algún factor de riesgo y se aplica la vacuna antes de los 65 años, la 20, ¿no? De 20 serotipos, claro. Sí, ¿debe sí. después repetirla después de los 65 o con una sola aplicación es suficiente? No, esto es lo que hay, y bueno, yo no leí es decir, la indicación en general ha sido muy poco amplia al respecto. Yo sospecho que están esperando, bueno, ver qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo, pero es una vacuna que mantiene su inmunidad durante mucho tiempo. Es lo que ocurre con las vacunas que tienen menos de 20 serotipos incluidos. Así que es una única vacunación. Perfecto. Muchas gracias. Una siguiente pregunta para la doctora Pulido es: ¿cuál es la diferencia entre las diferentes vacunas antigripales, la trivalente, la tetravalente, la que lleva coadyuvante, la que tiene altas dosis y la MDSK en cuanto a sus indicaciones? Está muteada, doctora. No se escucha. Ahí está. Perdón. Vamos, perdón, tenés razón que estaba muteada, disculpen. Esta pregunta, sí, la verdad que en los últimos tiempos estuvo cambiando y a veces tiende a confundir. Por eso voy a tratar de ser lo más simplista posible. Como vos dijiste, hay dos en particular, dos tipos, la trivalente y la tetravalente. La trivalente tiene dos subtipos del virus A, el H1N1 y el H3N2, y uno de los linajes de virus B, ¿sí? En este caso Victor. La tetravalente se le agregan los tres anteriores y el cuarto componente es el linaje de virus B Yamagata, ¿sí? Eso en cuanto a trivalente, tetravalente a cuadrivalente. En cuanto a las trivalentes, ¿sí? Tenemos dos subtipos acá en Argentina, que son la trivalente inactivada, ¿sí? Y la trivalente adyuvantada. La adyuvantada justamente el adyuvante es el registrado MF59, que lo que hace es aumentar la respuesta inmune, mejora la respuesta inmune y la protección cruzada contra cepas de los virus que han mutado. ¿Sí? Entonces, esto justamente se lo utiliza en pacientes mayores de 65 años por esta inmunosenescencia, ¿sí? Que tenemos a partir de los 50, pero te vemos un poquito más marcada después de los 60, 65 años.
Eso es en cuanto a las trivalentes. En cuanto a las tetravalentes que podemos encontrar en Argentina son la tetravalente inactivada, ¿sí? Que ya habíamos hablado de que tienen los dos subtipos del virus A y los dos linajes del virus B. La tetravalente high dose, ¿sí? O alta dosis, ¿sí? Las vacunas convencionales tienen 15 microgramos, ¿sí? De cada antígeno. En cambio, la vacuna de alta dosis contiene 60 microgramos de cada antígeno, ¿sí? Y justamente es lo que es lo similar al adyuvante de la trivalente, ¿sí? Que justamente se lo utiliza en pacientes con inmunosenescencia, ¿sí? También más pacientes mayores de 60 a 65 años. Esto en cuanto a la high dose y la inactivada, y la última, la tetravalente de celular. Celular, o como vos decís, las vacunas MDSK, son cultivos celulares. Sabemos que las vacunas convencionales se utilizan, los cultivos de virus se hacen en huevos embrionados. Esta es otra plataforma, no es nueva, se está explorando hace muchos años, pero tuvo su boom con las vacunas del COVID, justamente que se hacen en cultivos celulares de mamíferos. Y esto obviamente es producción a gran escala, ¿sí? Son mucha cantidad de vacunas en poco tiempo, y no utilizadas ni antibióticos ni preservantes en la producción. Una de las primeras ventajas de esta plataforma, ¿sí? Es que se elimina el proceso de reordenamiento genético que se observa en el desarrollo de las vacunas de los huevos embrionados, que pueden llevar a un aumento del riesgo de discordancia o mismatch, como se dice. Esto de cultivos celulares no tiene una indicación en particular, solamente es una nueva tecnología para producción a gran escala. Bien, y en cuanto a la indicación, si un paciente más de 65 años se tiene que dar alguna de las dos vacunas, por ejemplo, la trivalente o la tetravalente, que son las más accesibles, ¿es igual? ¿Se puede dar cualquiera de las dos y la protección es la misma? Acá en Argentina. Se puede dar hoy en día, ¿sí? Ya la OMS donde habla que el linaje Yamagata lo considera extinto. Acá este año tanto nosotros como los cautos con esto, ¿sí? Porque sabemos que Yamagata suele a veces dar picos y brotes. Por ende, el tema de trivalente o tetravalente por ahora es indistinto, podemos dar cualquiera, ¿sí? Pero en mayores de 65 se recomienda tanto la adyuvantada como la high dose. El ministerio actualmente está dando la adyuvantada, la trivalente adyuvantada. Perfecto, muy clara, doctora, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Rizzo: ¿cuáles son los resultados en los que muestra eficacia la vacuna antigripal? Bueno, en realidad deberíamos diferenciar en principio lo que es eficacia de lo que es efectividad. Digamos, cuando nosotros hablamos de eficacia, básicamente es la capacidad de producir un efecto. Es decir, específicamente en la vacuna para influenza, es la reducción porcentual de la frecuencia en que ocurren casos de gripe o influenza entre las personas que están vacunadas y las personas que no han sido vacunadas o que han recibido un placebo. Digamos, eso sucede en los estudios iniciales, pivotales, digamos, que son ensayos controlados y aleatorios, es decir, que son estudios efectuados en condiciones ideales. En ese caso, uno mide un porcentaje de efectividad que en general la eficacia en esos estudios ronda el 60%. Ahora, cuando estas vacunas, en el caso de la influenza, sale, digamos, a ser aplicada en el mundo real, suceden cosas que a veces no son estrictamente iguales, que la población de pacientes no es homogénea, que no es lo mismo los pacientes añosos con inmunosenescencia que los que no lo son, digamos que a veces hay diferencias en la forma de aplicación en los distintos lugares, y es en ese caso cuando ya no hablamos de eficacia, sino que hablamos de efectividad. Y la efectividad básicamente se mide por estudios poblacionales, es decir, que pueden ser estudios realizados en poblaciones específicas,
Son estudios de cohorte muchas veces, o estudios de caso control, en donde se evalúa la diferencia de efectividad que puede ocurrir. Y entonces hay diferencia de efectividad digamos, en los pacientes añosos versus los niños, hay diferencias en la efectividad, por ejemplo, de acuerdo a los años. Alejandro, te voy a pedir que pongas la segunda imagen del PowerPoint, en donde muestro, por ejemplo, son datos del CDC, ahí están, son datos del CDC, la línea roja es aproximadamente, no la sé, esa, perfecto, la línea roja representa lo que sería los datos de eficacia en los estudios pivotales para la vacuna, y ustedes fíjense que en los distintos años la efectividad, la efectividad de la vacuna varía enormemente, o varía de entre periodos en donde es menor al 40% a periodos en que se acerca al 50%. La última de las columnas azules es la que sucedió en el periodo 2023-2024, y en realidad en ese periodo la efectividad se acerca un poco más a lo que es la efectividad, a la eficiencia de la vacuna de los estudios pivotales, pero no totalmente. Es decir que la efectividad es relativamente baja de la vacuna, por eso hay que repetirla año tras año, y básicamente, por ejemplo, es mejor para la influenza tipo B, que está por encima del 60%, alrededor del 65-66%, que para la influenza tipo A, y es mejor para los niños que para los adultos. Y dentro de los adultos, la efectividad es mejor en los menores de 65 años que en los mayores de 65 años. O sea, que estos datos obtenidos de distintos trabajos nos muestran que para medir efectividad tenemos que hacerlo en grandes poblaciones, y que la eficacia, en última instancia, es un dato teórico que nos aproxima a lo que después vamos a ver en el mundo real. Perfecto, muy claro, doctor. Le agradezco mucho. Bueno, las últimas dos preguntas son para el doctor Videla. La primera es, ¿cuál es la situación actual de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en Argentina? Bueno, muchas gracias por la pregunta, que me parece muy interesante. Sobre todo está el punto de que en Argentina hemos tenido una gran cultura de vacunación durante las primeras dosis de vacunas que se dieron contra la variante ancestral del COVID, y ahora estamos en una etapa en la cual la predominancia de la circulación del virus es a expensas de la variante Omicron. Las vacunas de las que disponemos tienen una eficacia inferior. Acá me voy para atrás para el concepto que dijo el doctor Rizo. La eficacia de las vacunas contra la variante Omicron, cuando en las ancestrales llegaron a más del 80%, están cerca del 55%. Y es muy importante que existan refuerzos de la vacuna para mantener la respuesta inmune en valores suficientes para poder evitar las internaciones y para poder evitar las formas graves de la COVID, que es lo que las vacunas hacen. En Argentina y en el resto del mundo se ha producido un fenómeno que ha sido la caída de la cobertura de vacunación a lo largo del tiempo. En Argentina el Ministerio de Salud venía estimando más o menos que había como 100.000 o 200, medio millón de personas que eran candidatas a recibir la vacuna porque estaban en grupos de riesgo, a recibir refuerzo de la vacuna, y se quedaron solo con las series primarias, 3 dosis como máximo. Eso es un fenómeno mundial, y la verdad es que es un trabajo de educación y de campaña para conseguir que esto se pueda revertir. También hay otro fenómeno que está pasando en Argentina y está pasando en todo el mundo, que es el reemplazo de las primeras vacunas, las que estaban basadas, por ejemplo, en el vector viral, por las vacunas recombinantes. Eso se ha producido por dos motivos. El más importante ha sido, si se quiere, la disponibilidad de la vacuna recombinante, la flexibilidad que tiene para poder adaptarse, por ejemplo, a la variante Omicron, pero también por una cuestión de seguridad. Hace muy poquito se ha retirado del mercado la vacuna de AstraZeneca, una de las vacunas de vector viral, por el tema de la asociación con el efecto de trombosis y trombocitopenia, y es muy interesante porque las vacunas que le han tomado su lugar están en un perfil de seguridad un poco más favorable. Tenemos solamente miocarditis cuando tenemos las vacunas recombinantes. En este momento la Argentina está vacunando con vacunas bivalentes. Eso quiere decir que esas vacunas cubren al virus ancestral y a la variante Omicron.
yo creo que es muy esperable y creo que va a ocurrir en poco tiempo que vamos a migrar hacia la vacuna monovalente, como también lo están haciendo los países del hemisferio norte. Y esto es primero porque se ha visto que cuando la vacuna es bivalente, la capacidad de producir una respuesta inmune se orienta hacia la variante ancestral, hacia el viejo virus de origen chino e italiano y no al nuevo virus, a la variante Omicron. Entonces, cuando uno vacuna con una vacuna monovalente, obtiene una mejor respuesta inmunológica contra el virus circulante más nuevo, que es la variante Omicron. Así que parecen favorecer bastante a los estudios cabeza a cabeza. Hay pocos estudios cabeza a cabeza, pero lo poco que hay parece favorecer a la vacuna monovalente contra la vacuna bivalente. Después, otro aspecto importante es la seguridad. Las vacunas, entre las vacunas monovalentes, parecen comportarse con menos efectos adversos que las vacunas bivalentes. Entonces es muy probable que terminen reemplazándolas. Pero de una manera o de la otra tenemos una experiencia muy buena con el hecho de las vacunaciones masivas contra COVID y el impacto lo hemos visto claramente como en la cantidad de gente que ha evitado tener cuadros graves. Bien, quedaría entonces la vacunación para COVID, tendría que ser anual en personas que no tienen comorbilidades y después cada 6 meses en pacientes mayores de 50 años o con comorbilidades, ¿es así? Exactamente, y eso es justamente porque está bastante probado por la literatura científica que la caída de la respuesta inmunológica a propósito del Omicron, porque el Omicron tiene una gran capacidad de evasión inmune, se produce a los 6 meses de la vacuna. Entonces, por eso es que tenemos que renovarla en los grupos de riesgo. Bien, perfecto. Y la última pregunta, que también va dirigida hacia usted, doctor, es ¿qué otras vacunas, aparte de la antigripal y la antineumocóxica, están indicadas en los pacientes con comorbilidades y en mayores de 65 años? Este tema lo introdujo un poco ya el doctor Rizzo. Hay algunas vacunas adicionales que tienen que recibir las personas de los grupos de riesgo. Algunas son un poco básicas, la doble y triple de adultos, que para los neumonólogos nos interesa mucho que esté cubierto el pertussis, porque justamente se asocia a cuadros de cierta relevancia, tos crónica o reagudizaciones de enfermedad pulmonar obstructiva o de asma, así que nos parece importante que estén cubiertos. Y la hepatitis B, en general, en los pacientes mayores y en grupos de riesgo, es importante que esté chequeado, que tengan la vacunación, el estado inmunológico acorde. Pero hoy tenemos ahora, como comentó también el doctor Rizzo, la introducción de 2 vacunas que nos parecen muy interesantes para los médicos que vemos pacientes con patología respiratoria y también para los mayores de 65 años. Uno es la introducción de la vacuna sincicial respiratorio, que en este momento está en calendario para las embarazadas, para la prevención de la bronquiolitis, que ha demostrado una alta eficacia y efectividad en ese aspecto, pero que también se está por entrar en el mercado próximamente, y está entrando de hecho en estos momentos, la vacuna para adultos mayores, para también virus sincicial respiratorio, que están entrando 2 vacunas, una contra una sola variante del virus, que tiene una eficacia superior al 70% en mayores de 60 años, y una vacuna que tiene 2 variantes de virus que tiene una eficacia más o menos entre un 85% al primer año para una definición específica de enfermedad y 62% para otra, o sea que tiene una eficacia bastante buena en disminuir el impacto de un patógeno que, según las estadísticas, está causando en Estados Unidos 14.000 muertes por año, o sea que no es menor. El virus sincicial respiratorio es uno de los principales virus causantes de neumonía viral, es causante de cuadros respiratorios que parecen banales, pero que también tiene, como lo tiene el virus de la influenza, un impacto cardiovascular alejado. Por eso nos parece importante que el virus sincicial respiratorio esté cubierto. Ahora, la vacuna se puede aplicar, por los datos que tenemos hasta el momento, como es muy reciente, cada 2 años, por lo menos se sostiene bastante bien la eficacia a los 2 años. Y la otra vacuna que se ha introducido recientemente para las personas mayores de 60 años y para las personas que tienen enfermedad respiratoria, que también son grupo de riesgo, es la vacuna contra el herpes zóster, que previene el herpes zóster y previene la neuralgia posherpética, que son cuadros extremadamente prevalentes, muy comunes, y que la vacuna tiene una eficacia bastante alta, superior al 90%. Entonces nosotros estamos aumentando la cultura de vacunación de las poblaciones que estamos atendiendo para poder incorporar estas vacunas. Ahora, como bien lo comentó también el doctor Rizzo en su momento, no tenemos todavía todas estas vacunas incorporadas en los calendarios oficiales al 100%, se están incorporando de manera paulatina, algunas coberturas médicas en nuestro país ya las están ofreciendo con cobertura parcial, y bueno, es una barrera que esperamos que prontamente se pueda superar y que se pueda disponer de estas vacunas para toda la población que la necesita.
Bueno, perfecto, muy claro. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario final. Estaba muteado, doctor Luna. No, algo importante que dijo Rizzo, que habló de la eficacia y de la efectividad. Y eso que puede generar un poco de preocupación, pero en realidad no es que ese año que hubo 14% de eficacia, la vacuna no sirvió, perdón, de efectividad, la vacuna no sirvió, sino que previno muertes y redujo también la morbilidad, es decir, la severidad del cuadro. Entonces, esto es lo que lo hemos visto patente con el COVID, ¿no es cierto? A mí personalmente me parece un engaño que no es así, ¿no? Pero que las mejores vacunas decía que tenían 95% de eficacia y sin embargo, bueno, creo que todos nosotros, no sé, pero casi seguro la mayoría de mis conocidos, todos se han enfermado y algunos más de 2 veces y esto ha ocurrido estando vacunados. Así que a mí no me cierra la cuenta de una eficacia, o por lo menos de una efectividad tan alta de la vacuna. Pero sin embargo, es lo que está pasando ahora con COVID, como dijo también Alejandro. La gente no se vacuna porque es así. Realmente ha llegado una especie de fatiga, cansancio, un poco apoyado porque también nosotros teníamos 60 pacientes internados en la terapia intensiva del Hospital de Clínicas y ahora no tenemos a ninguno. Digamos, obviamente que ha cambiado mucho la cosa y eso ha pasado un umbral de temor. Pero digo, la falta de efectividad no quiere decir que la vacuna no sirva. Sirve igual para prevenir mortalidad y severidad. Sí, de hecho la disminución de las inflamaciones y de las infecciones fue gracias a que apareció la vacuna. Eso también lo vimos todos los que trabajamos en la atención de los pacientes, ¿no? Bueno, Un último mensajito que es sí, impulsar a las personas a que hablen con sus pacientes el tema de la vacunación. Está bastante exacto. probado por varios estudios que cuando la actitud del médico es favorable a la vacunación puede remontar una reticencia del paciente. Pero al revés, cuando el paciente viene con actitud positiva hacia la vacuna y el médico es el que tiene una actitud indiferente o incluso negativa, es seguro que el paciente no se va a vacunar. O sea que tenemos en nuestras manos la posibilidad de poder cambiar la actitud del paciente hacia una vacunación. Perfecto. Bueno, agradecemos nuevamente entonces que hayan compartido estos conocimientos tan relevantes para la comunidad médica. Invitamos a los espectadores a leer el artículo, que es muy, muy interesante, ingresando a medicinabuenosaires.com o ingresando al link de la descripción. Así que bueno, muchas gracias, muy agradecidos desde la revista. Bueno, nos encontramos en otra oportunidad para compartir algún otro artículo. Muchas gracias. Cómo Muchas no, gracias por muchas la gracias. invitación.